Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué pasa cuando hacer arte se convierte, literalmente, en un acto de supervivencia? Hoy vamos a ver cómo una generación de artistas en América Latina, que se enfrentaba a una represión brutal, reinventó por completo la idea del arte, no como un objeto para mirar, sino como una acción para poder sobrevivir políticamente. Y esta frase poética pero tan potente, resume perfectamente el corazón de esta historia. En una época en que los regímenes querían borrar la historia, el acto más radical era justamente recordar. Sembrar la memoria se convirtió en la forma más alta de resistencia. Y aquí es donde nos encontramos con el problema central. ¿Cómo se puede crear arte en medio de la represión? Cuando los espacios de siempre, como las galerías o los museos, están cerrados y la simple disidencia es peligrosísima, los artistas tienen que, sí o sí, encontrar otras formas de expresarse. Para entender la urgencia que sentían, hay que tener claro el contexto. Durante los años 60 y 70, una ola de dictaduras militares se tomó prácticamente toda América Latina. La represión era el día a día. Esto no era un simple telón de fondo, era el aire que se respiraba y que a la vez intentaban quitar. Entonces, la respuesta a toda esta represión fue una estrategia totalmente radical. Si el objeto de arte tradicional se podía confiscar o destruir, la solución era crear un arte que no fuera un objeto en absoluto. Y aquí es donde se ve el quiebre, el cambio de paradigma total. El arte pasó de ser algo pasivo, que se contemplaba calladito en un espacio seguro, a ser algo activo, que exigía participar, que pasaba en la calle. Dejó de ser una cosa para convertirse en un suceso. El artista argentino, Edgardo Antonio Vigo, lo dijo clarísimo. Y ojo, esto no era solo una preferencia estética, Era una declaración de principios. El arte tenía que bajarse de su pedestal y volverse una herramienta, casi un arma, una forma de meterse en la realidad social. Y así es como nació este concepto clave, el arte inobjetal. La idea, como ellos mismos la explicaban, no era representar la realidad en un cuadro, sino actuar sobre la realidad misma. El objetivo era proponer actos que, de alguna manera, atentaran contra el sistema, que rompieran esa separación que nos imponen entre pensar y hacer. Y esto que vemos acá ilustra ese cambio de una manera genial. Estos diagramas nos muestran cómo el arte dejó de ser un punto final, un objeto estático que solo recibe miradas, para convertirse en un acto, un punto de partida que genera consecuencias, que se expande hacia afuera y modifica lo que tiene alrededor. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta súper práctica. Si el arte ahora es una acción, algo que pasa y desaparece, ¿cómo circula? ¿Cómo se conectan los artistas que están aislados por la represión? La respuesta fue sorprendentemente análoga. El correo, el servicio postal. Para entender esto, hay que conocer la historia de Felipe Ehrenberg. Después de la terrible masacre de Tlatelolco, se tuvo que exiliar en Inglaterra. Y no se fue como un estudiante o un turista, era un refugiado político. Y desde allá ayudó a construir una de las redes más importantes de este nuevo arte. En una casona vieja en la campiña inglesa, Ehrenberg y Martha Hellion fundaron Beau Geste Press. Pero no era una editorial cualquiera. Funcionaba como un colectivo, un lugar donde los artistas no solo iban a entregar su obra, sino que vivían ahí y la producían ellos mismos. Se inspiraron en el tequio, esa idea indígena del trabajo comunal, y crearon un sistema totalmente fuera del mercado del arte, basado en la pura colaboración. Y esta obra de Horacio Zavala es la metáfora visual perfecta de lo que estaban construyendo. A través del arte correo, los libros de Beau Geste Press y otras publicaciones viajaban por todo el mundo, conectando a artistas desde Brasil hasta Polonia. Lo que crearon fue una especie de Internet análogo, una red que hacía circular ideas, poemas visuales y manifiestos por debajo del radar de todos los sensores. Ok, pero si el arte es un acto que desaparece, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo sobrevive su memoria? Y aquí es donde la idea del archivo se transforma por completo. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que queda cuando la obra no es un objeto que se pueda colgar en un museo?
La respuesta a esta pregunta redefine no solo qué es el arte, sino también qué es un archivo. La historia de Graciela Carnevale es tremenda y lo explica todo. Durante la dictadura en Argentina, ella guardó los documentos de su grupo de vanguardia, pero el peligro era tan real que tuvo que tomar una decisión terrible: destruir las actas de las reuniones para proteger las identidades de los que participaron. Es una paradoja increíble. Preservar la memoria implicaba borrar una parte de ella para poder salvar vidas. Para estos artistas, el archivo no era una colección de obras maestras guardadas con guantes blancos. No. El archivo era la obra. Estaba hecho de los restos, de las huellas de sus acciones, las fotos, los volantes, las cartas, materiales humildes, efímeros, que se convirtieron en el único y valiosísimo testimonio de su resistencia. Y así, todo este recorrido nos lleva de vuelta al punto de partida, cerrando el círculo de esta increíble historia de arte y sobre todo de supervivencia. Esa frase que vimos al principio ahora resuena de otra manera, ¿verdad? Sembrar la memoria no era un acto pasivo de coleccionar cosas viejas, era una acción política, consciente y deliberada. Era, de hecho, la principal estrategia de lucha contra regímenes cuyo proyecto número 1 era precisamente el olvido. La conclusión, entonces, es súper clara. El archivo dejó de ser un simple registro para convertirse en una forma de activismo. Guardar un volante, una carta o una foto se convirtió en un acto de desafío. Era la construcción de una contrahistoria, la garantía de que esas voces y esas acciones no se iban a perder para siempre. Y esto nos deja con una última pregunta, una que conecta directamente este pasado con nuestro presente. En un mundo donde la información y la desinformación están en una lucha constante, donde las historias oficiales siguen siendo disputadas, ¿qué formas toma hoy el arte como un acto para sembrar la memoria? La pregunta queda abierta.